Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 11 y versículo 1, donde dice: Respondió Sofar, Maamatita, y dijo: Tengas en cuenta que cuán difícil es mantener la calma en el calor de la disputa. Elifar comenzó modestamente. Bildad era un poco más rudo, pero ahora Sofar cae sobre Job y lo hace sin piedad. Aquellos que tienen la intención de pelear con sus hermanos y de caer sobre ellos, encuentran necesario poner los peores colores que puedan sobre ellos y sus actuaciones sobre el bien y sobre todo el mal para hacerlo odiosos. Note que Sofar, muy irritado porque Job se atreviera a cuestionar una máxima tan universalmente aceptada como era la instada por sus amigos, inmediatamente él lo acusa de maldad secreta. Le dice que no duda en lo más mínimo si el verdadero estado de su corazón fuera descubierto, se encontraría que Dios lo había tratado con mucha ternura. Job capítulo 11, los versículos 2 al 7. También que era sumamente culpable por pretender sondear las profundidades de la divina providencia, una tarea para la que era totalmente incapaz, que, aunque su maldad pudiera estar oculta de sí, sin embargo estaba abierta y descubierta al ojo que todo lo ve, que es Dios. ¿Podría por lo tanto imaginar que Dios no castigaría la maldad que vio? Job 11 y los versículos 7 al 11. Note que seguramente sería mucho más apropiado en él someterse y dar gloria a Dios haciendo una amplia confesión y completa restitución. En ese caso, ciertamente podría esperar que Dios le devolvería la bondad, pero el camino en el que estaba ahora era el camino común de los impíos, cuya única esperanza era la aniquilación. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Comienza diciendo que las muchas palabras no han de tener respuesta. Note que es verdad que a veces no debiera, ya que el silencio es la mejor refutación de la impenitencia y le pone el mayor desprecio. Por tanto, Sofar lo que le está diciendo que piensas llevar tu causa con tus largos y tendiosos discursos, que consisten en palabras vacías, sin peso ni razón. Sigue diciendo este versículo: ¿y el hombre que habla mucho será justificado? Aquí hay varias preguntas y una de ellas es: ¿deberíamos, por nuestro silencio, parecer aprobar tus errores? ¿O pensaremos que tu causa es mejor porque usas más palabras que nosotros? Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Dice que si harán tus falacias, es decir, tus falsas opiniones y afirmaciones tanto acerca de ti mismo y de tu propia inocencia como acerca de los consejos y caminos de Dios. También dice: callar a los hombres. Si tus argumentos fueran incuestionables y cuando te burlas de Dios y de nosotros y de nuestros consejos amistosos y fieles, no habrá quien te avergüence al descubrir tus errores y locuras. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Es decir, tú has dicho, mi doctrina acerca de Dios y su providencia es puro, es decir, es verdadero y es cierto.
Pero nótese que por otro lado, la palabra según Leví significa mi modo o forma de vida, la vida que el apóstol Pablo llama mi estilo de vida. También hay quien argumenta y dice, y soy limpio a tus ojos. Es decir, soy inocente ante Dios. No he pecado ni por mis acciones anteriores ni por mis expresiones presentes. Pero note que Zofar agrava y pervierte las palabras de Job, porque no negó ser pecador a los ojos de Dios, pero solo que era un hombre hipócrita o impío como ellos pensaban que así era. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Ojalá Dios hablara, súplica contigo según tu deseo. Pronto te haría Él callar. Continuamente estamos listos con gran seguridad para interesar a Dios en nuestras disputas, pero no siempre están en lo cierto quienes son los más dispuestos a pelear a su juicio y prejuzgarlo contra sus antagonistas. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Comienza diciendo, y te declarará los secretos de la sabiduría, es decir, las profundidades inescrutables de su sabiduría al tratar con sus criaturas. Sigue diciendo que son de doble valor que las riquezas y por tanto son mucho mayores. Por otro lado, la palabra doble, siendo usado indefinidamente para multiplicar o abundantemente, que lo que se manifiesta, ya que la sabiduría secreta de Dios es infinitamente mayor que la que nos es revelada por su palabra u obras. La mayor parte de lo que se conoce de Dios es la menor parte de las perfecciones que hay en Él, y por lo tanto, eres temerario a juzgar tan severamente sus procedimientos contigo porque no comprendes las razones de ellos, y al juzgarte inocente porque no ves tus pecados, mientras que Dios, que todo lo sabe, ve innumerables pecados en ti, por lo cual puede destruirte por completo. Sigue diciendo, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O como se puede traducir también en el hebreo, te perdona parte de tu iniquidad. Note que no se trata conforme a todo tu demérito, sino que te remite una parte del castigo que te corresponde, lo cual afirma sobre una persuasión infundada de que Job era hipócrita e impío. Por otro lado, se puede observar una presunción. El doctor Dodd comenta y dice que pronunciarse así positivamente sobre un punto del cual no podría ser juez. Pero sucedió aquí, como de costumbre, que este orador, que sale con el mayor calor, es el primero cuyos argumentos se gastan, porque precisamente después de este discurso vehemente, él da una sola respuesta y se acabó con él. Sin embargo, podemos estar de acuerdo con Zofar en cuanto al admitir que cuando y en la medida en que no se pague la deuda del deber, pertenece a la justicia insistir en la deuda del castigo, y que cualquier castigo que nos aflija en este mundo es menor que el que merecen nuestras iniquidades. Continúo ahora con los versículos 7 y 8, donde dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Aquí hay varias preguntas, y la primera de ellas es, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Es decir, ¿descubrirás
todas las profundidades de su sabiduría y las razones de todas sus acciones? Ya que dice que es tan alto como el cielo. Por tanto, no puedes medir la altura de los cielos visibles, mucho menos la distancia en cuanto a las perfecciones. Y le sigue preguntando, ¿qué puedes hacer? Es decir, ¿qué puedes hacer para encontrarlo? Ya que es más profundo que el infierno. ¿Qué puedes saber? Por tanto, ¿qué podías saber de él y de sus caminos que están lejos de tu vista y de tu alcance? Dios es inescrutable y por lo tanto no se puede contar las edades de su eternidad, ni tampoco medir los espacios de su inmensidad, ni tampoco las profundidades de su sabiduría no pueden ser sondeadas, ni tampoco la extensión de su poder ilimitado. Tampoco. El brillo de su gloria nunca puede ser descrito, ni tampoco los tesoros de su bondad contados. Y note que esta es una buena razón por la que siempre debemos de hablar de Dios con humildad y cautela y nunca prescribirle ni pelear con sus dispensaciones. Por eso debemos de estar agradecidos por lo que Él ha revelado de sí mismo y anhelar también estar allí donde lo veremos a Él tal como Él es. Continuar con el versículo 9, donde dice, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dice que su dimensión es más extensa que la tierra, es decir, de un extremo al otro, y más ancha que el mar, llamado mar grande, el ancho, como señala el Salmo 104, versículo 25. Ya que excede infinitamente los límites de toda la creación. Examina la tierra en sus máximas dimensiones. También considera todas las bellezas y excelencias que le pertenecen. Habiendo hecho esto, compararlo con la vasta e ilimitada sabiduría de Dios y pronto te darás cuenta de cuán pequeño e insignificante será el uno en proporción al otro. El mar, cuán ancha y amplia, y por más que parezca, aunque a primera vista pueda parecer inconmensurable, sin embargo, si lo examinaras en la escala, con las perfecciones divinas, todo el océano, en su máxima extensión, sería solo como la gota de un balde, y sus aguas como las que él podría medir en el hueco de su mano. Continuará con el versículo 10, donde dice, si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Es decir, una persona o familia, y también encerrado en prisión o en manos de un enemigo o en la red de aflicción y angustia, como dice el Salmo 66, versículo 11. Nos mestites en la red, pusites sobre nuestros lomos pesada carga. Es por eso que hace que nuestra condición sea estrecha, como algunos la interpretan, o recoger como la cizaña al fuego, o juntar para sí mismo el aliento y el espíritu del hombre, como señala Job, capítulo 34, versículo 14. Sigue diciendo, entonces, ¿quién puede impedírselo? Nótese, de hacer lo que le plazca con sus criaturas. ¿Quién puede detener la sentencia o oponerse a la ejecución? ¿Quién puede controlar su poder o acusar a su sabiduría y justicia? Si el que hizo todo de la nada y cree conveniente reducirlo todo a la nada, si el que separó entre la luz y las tinieblas, la tierra seca y el mar, en un principio se propone reluirlos de nuevo, si el que hizo y piensa apropiado deshacerlo, como señala en el hebreo, ¿quién podrá contrarrestarle o cambiar de opinión o detener su mano o impedir o impugnar sus procedimientos? Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, porque Él conoce a los hombres
vanos, ve asimismo la iniquidad y no hará caso. Comienza diciendo porque él conoce a los hombres vanos. Note que aunque los hombres saben muy poco de Dios y por lo tanto son jueces muy incapaces de sus consejos y acciones, sin embargo Dios conoce al hombre exactamente, ya que sabe todo hombre en el mundo que es culpable de muchas vanidades e insensateces, y por lo tanto ve razón suficiente para su severidad contra los mejores hombres. También dice, ve asimismo la iniquidad, es decir, que percibe la maldad de los hombres malvados, aunque esté cubierta por el velo de la religión. Y también dice, ¿y no hará caso? Si solo la verá como un espectador ocioso y no lo observara como un juez para castigarlo, esto está significando que él actuará. Continuar con el versículo 12, donde dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Dice que el hombre vano se hará entendido, es decir, el hombre sabio, quien desde la caída está desprevisto de toda verdadera sabiduría, pretende ser sabio y también capaz de censurar todos los caminos y obras de Dios. Y note lo que dice ahora, cuando un pollino de asno montés nazca hombre, es decir, ignorante, aburrido y estúpido en cuanto a las cosas divinas, y sin embargo, embriagador e intratable, ya que tal es el hombre por su nacimiento, está mal es ahora natural y hereditario, y por lo tanto común a todos los hombres. En consecuencia, no es extraño que Job participe de la enfermedad común. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, si tú dispusieres tu corazón y entendieres a él tus manos, si tú dispusieres tu corazón, tu negocio, ojo, no es pelear con tu hacedor o sus obras, sino dirigirte a él por medio de la oración y la súplica, arrepintiéndote sinceramente de todos tus discursos duros y otros pecados contra Dios, y buscándolo con un corazón puro y recto, sin el cual tus oraciones serán completamente en vano. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, es decir, si tienes en tu mano oposición, algún bien obtenido por injusticia u opresión, como parece que supusieron que él tenía, o más generalmente quiere decir si te permites a ti mismo en alguna práctica pecaminosa, siendo puesta la mano para la acción de la cual es el instrumento. Por tanto, aléjalo, mantente a una gran distancia y no solo de tales acciones, sino también de las mismas ocasiones y apariencias de ellas. Sigue diciendo, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, es decir, en tu habitación, ni en ti ni en tu familia, cuyos pecados Job se vio obligado, en la medida de sus posibilidades, a prevenir o reformar, como parece que lo había hecho en Job capítulo 1 y versículo 5. Él dice tabernáculos porque en la antigüedad las habitaciones de los grandes hombres consistían en varias tiendas o tabernáculos. Continuar con el versículo 15, donde dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Comienza diciendo, porque entonces alzarás tu rostro, y lo harás con alegría y santa audacia, es decir, sin mancha, por tener una conciencia limpia y sin mancha. También dice, y serás firme,
Es decir, tendrás una seguridad fuerte y cómoda del favor de Dios y estarás tranquilo sin ningún temor de perder tu felicidad. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Dice: y olvidarás tu miseria. Tu felicidad será tan grande que borrará el recuerdo de tus pasadas miserias, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Por tanto, no la recordarás más de lo que los hombres recuerdan una inundación terrestre, que tal como viene, así se va, repentinamente, y deja pocas o ninguna marca o memorial tras de sí, o las aguas de un río que pasan en constante sucesión. Continuar con el versículo 17, donde dice: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciera, será como la mañana. Dice que la vida le será más clara que el mediodía. El resto de tu vida en este mundo será más glorioso que el sol del mediodía. En hebreo, dice: se levantará sobre el mediodía, o sobre el sol al mediodía, cuando esté en su mayor altura, así como en su mayor gloria. Por tanto, brillarás, y brillará tu luz, surgirá de la oscuridad, y serás próspero y feliz. Le sigue diciendo que será como la mañana. Por tanto, su noche de angustia será seguida con seguridad y rapidez por la mañana de liberación y de consuelo, la cual, como la luz de la mañana, brillará más y más hasta el día perfecto. Nótese que la luz en la Escritura comúnmente significa prosperidad y gloria. Continúo ahora con los versículos 18 y 19, donde dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza porque hay esperanza. Es decir, tu mente estará tranquila y libre de temores porque tendrás una confianza firme y bien fundada en Dios. Tú cavarás, o para arreglar tus tiendas, las cuales, a la manera de los árabes, fueron removidas de un lugar a otro, o bien para arar tu tierra, como él lo había hecho, como así señala Job capítulo 1 y versículo 14, o también para hacer un cerco alrededor de tu morada. También sigue diciendo: y dormirás seguro, es decir, libre de peligros y del temor de ellos, porque la providencia paternal de Dios te cuida, cuando tú no puedes velar por ti mismo. También le dice: y nadie te atemorizará, es decir, estará en perfecta paz y nadie te va a estar inquietando. También le dice que muchos se adaptarán a ti, es decir, ellos van a desear tu favor y tu amistad por tu gran poder y riqueza y eminente felicidad. Continuará con el versículo 20, donde dice: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Comienza diciendo: pero los ojos de los malos se consumirán, y lo harán o por el dolor y las lágrimas por sus dolorosas calamidades, o por anhelar lo que nunca ellos alcanzaron. También dice que la falla de los ojos es una de esas expresiones en las Escrituras que deben ser admirada por su hermosa sencillez, ya que está representando un deseo muy ávido y apasionado de obtener aquello que perseguimos, y al mismo tiempo la gran inquietud que, inevitablemente, debe seguir una decisión. Uno de los llamamientos que hace Job en reivindicación de su integridad es que no había hecho desfallecer los ojos de la viuda. Job capítulo 31 versículo 16.
y también que él no había frustrado sus expectativas cuando ella acudió a él en busca de alivio y asistencia en su angustia. Por otro lado, el salmista escribe y dice: mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Salmo 69, versículo 3. En el hebreo es no escaparán. El vuelo perecerá de ellos, o la seguridad los abandonará. Esta es otra de esas elegantes frases bíblicas que nos sugieren mayores esfuerzos que hace un culpable para escapar del castigo, sino que desfallecía y se hundía en el camino por la fatiga y el cansancio y no lograba alcanzar su propósito. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Job le va a responder, y este es probablemente el discurso más largo de todos los que tenemos ante nosotros, ya que luego comenzará la segunda ronda. Y nótese que se debe de recordar que esto es como un encuentro deportivo, que la gente de esa época disfrutaba de discursos intelectuales. Les gustaba mucho, les agradaba, se pasaban horas y días hablando de lo mismo, ya que a estos hombres ellos disfrutaban verdaderamente al enfrentarse intelectualmente el uno contra el otro. Pero nótese que también en el día de hoy, la primacía la tiene, sin embargo, el músculo y no el cerebro. De modo que podríamos comparar esto como si se diera comienzo al segundo asalto en una pelea. Amigo y amiga oyente, tú bien sabes y habrás observado que en el día de hoy esta sociedad aprecia mucho las tertulias en televisión. Sobre todo, como se suele decir, los chismorreos. Les encanta. También les encantan los enfrentamientos de los políticos. También las imágenes atléticas de las personas, sean hombres o sean mujeres, tienen que tener un cuerpo con unas medidas exactas, bien sea hombre o bien sea mujer. También, estos medios de comunicación se suelen saturar hasta el colmo de las desgracias y de las críticas hacia los demás. Y además salen personajes reconocidos diciendo que todo esto es bueno y que es necesario. Es decir, para ellos es bueno la crítica y para ellos es bueno todo cuanto esta sociedad que se llama a sí mismo moderna, pero que de moderna no tiene nada, para ellos es excelente. Pero hay tres palabras que no menciona en todas las tertulias ni en ningún medio de comunicación, y son la palabra pecado. No se menciona para nada. Para ellos piensan que esta palabra pasó de moda, pero la misma palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, que la palabra de Dios es de palpitante actualidad, y el pecado también. Por tanto, la palabra pecado no se menciona, mucho menos la palabra infierno. ¿Cómo se va a mencionar eso? Y también lo que sí se menciona es a un Dios imaginario, hecho como cada hombre desea que sea Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que también hizo al hombre. El resultado es que cada día el hombre pecador está perdido completamente sin Cristo como Salvador. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, tú me estás escuchando ahora y tú debes de decidir ahora. O sigues sin Dios y sin esperanza o acepta a Cristo en tu corazón. Espero que esta decisión última sea la que tú tomes. Si es así, yo te invito a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo. Señor Jesucristo, sé que las cosas no pasan por casualidad. Entiendo que el pecado es algo innato por la caída espiritual de Adán y Eva y que todos hemos heredado. Ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por haberme imaginado un Dios imaginativo mío, pero yo quiero que tú seas real en mi vida. Perdóname, te abro mi corazón, te acepto como mi Salvador, Señor Jesucristo. Enséñame tu palabra y ayúdame
en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.